Capítulo 4. La bandera negra. Igual folio delta. La bandera negra igual, es el alma inconquistable del hombre y no la naturaleza del arma que usa, lo que asegura la victoria. Y el borde de muy bien, solo dame un momento, el portero simuló mientras raptaba en la puerta de la casa de subastas y comenzó a anunciar mi entrada. Mis honoradas damas y caballeros, estoy agradecido por la oportunidad de presentarles Sir Iskandar II, un noble del magnífico reino de Goa. Sin molestarse en escuchar su larga introducción, lo empujé fuera del camino y me puse con confianza. No estaba seguro de lo que esperaba, pero ciertamente no fue esto. La antecamba estaba ricamente decorada con tapices y candelabros finamente elaborados hechos de cristal, reluciente y brillante en el pasillo oscuro. La alfombra en la que me dirigí fue extremadamente suave para la sensación y mostró un mapa del mundo con el símbolo de los marines superpuestos en ella, mostrando su supuesto dominio sobre todo el mundo conocido. La habitación principal era muy grande, con un estrado elevado en el extremo, frente a una serie de pasos, cada una con filas sobre hileras de asientos. La fila superior se dejó vacía y todo el resto se llenó hasta el borde con los llamados nobles. Incluso aquí, su narcisismo y tendencia al autoengrandecimiento se mostraron a sí mismo. Los nobles más bajos estaban sentados hacia el piso en sillas lisas de madera, con un simple cojín que actuaba como el único lujo, mientras que los más altos clasificados disfrutaron de los placeres de los salones reclinables ornamentados y estaban sentados cómodamente hacia la parte superior. Cuando entré, todos los ojos llenos de curiosidad me miraron. Desconsejado de su mirada de búsqueda, tomé las vistas y mentalmente comencé a crear un diseño de la habitación. Hubo dos salidas, una hacia la parte superior de los asientos, y la que entré. Presumiblemente, probablemente hubo al menos un par de salidas en el backstage, donde se detuvieron los esclavos. Simplemente hizo que mi trabajo fuera mucho más simple. Después de haber sido informado sobre la línea noble que estaba haciendo pasar por un par de filas y me senté firmemente en mi silla y vi los procedimientos con atención. En el estrado, el locutor comenzó a sacar los artículos más selectos que se vendieron como chatel. Por lo que pude discernir de los nombres, un número justo eran mujeres. A juzgar por las sonrisas lujurosas en las caras hinchadas, no me sorprendió la perversidad de todo. Disgustado, sí, pero no sorprendido. Sus anuncios hechos, el anfitrión de la noche llamó a los esclavos para que se exhibieran. En su orden de ladrido, dos brutos descuidados, los exigentes aparentemente, caminaban por la puerta del backstage y después de unos momentos, regresaron con la mercancía detrás de ellos. Todos los esclavos fueron transportados dentro de una gigantesca jaula de metal. La jaula era grande y espaciosa y equipada con barras gruesas para evitar cualquier forma de escape, pero permitió que los desafortunados cautivos se fueran sin restricciones. Desapasionadamente, noté que todos eran extremadamente impresionantes de mirar, bastante cara y exuberante de forma, sin embargo, lo que más se destacó para mí fue la desesperación y la desesperanza en sus ojos vacíos. No hubo desafío, ni ira justa, ni ira, solo aceptación. No pude dejar que lo soporten. Los cautivos estaban atados entre sí usando largas cadenas de metal unidas a collares alrededor de sus cuellos, así como a las manáculas alrededor de sus manos. Según Silvers, estos collares eran inventos viciosos, diseñados para explotar de forma remota si un esclavo lograba escapar. Cada vez que el nombre de un esclavo sería llamado para ser subastado, el anfitrión desbloqueaba la cadena usando una llave que guardaba alrededor de su cuello. Los esclavos vendidos estaban alineados contra la pared, mantenidos bajo vigilancia por los guardias de quien los había comprado. Era difícil ser paciente y no reaccionar ante esta depravación, sin embargo, me agaché el tiempo. Para que nuestro plan tenga éxito, todo lo que necesitaba estar perfectamente sincronizado entre sí. A medida que la hora designada se acercaba, me preparé mentalmente, preparándome para jugar mi papel. El próximo en ser subastado es la elegante joya de alabasta, el extraordinario bailarín, cuya belleza ha fascinado a todos en toda la gran línea. Te presento, Tyra. El hombre gritó, presentando a una mujer joven. Parecía tener poco más de 20 años, con una construcción delgada y un largo cabello negro. Estaba vestida con un disfraz fluido sedoso que estaba envuelta alrededor de su piel de marfil con toda su parte. La licitación comienza en 500.000 belly. El anfitrión gritó, y casi de inmediato, las manos comenzaron a aumentar en respuesta a la oferta inicial. Una vez que la ráfaga inicial de la licitación había disminuido, solo unos pocos de los nobles actuales estaban tratando de superarse mutuamente. 3 millones, al caballero del reino del Gnael. 4 al Dressrosa noble.
Ante esto, levanté la mano perezosamente, para sorpresa de los otros nobles que probablemente me habían descartado. El caballero de Goa ha hecho una oferta de 5 millones de Baileys. ¿Alguna contadora? Pasaron unos momentos tranquilos cuando los nobles reunidos debatieron entre ellos si la mujer valía los 6 millones que tendrían que pagar. Parecía que ella no era como nadie trató de superar mi oferta. El anfitrión golpeó su mazo en voz alta y declaró. Y vendió. A Sir Iskandar de Goa por 5 millones de Baileys. Sonriendo, me levanté de mi asiento y caminé hasta el estrado con pasos seguros. En mi enfoque, el hombre parecía tartamudear y sudar en el nerviosismo. Señor, tendré que pedirle que salga del estrado, puede recoger sus productos una vez que los procedimientos estén completos. ¿Es así, HMM? ¿Crees que puedes decirme qué hacer? Oh, no, pero es el protocolo. Se quejó, como si eso significara algo para mí. Todas las transacciones de materiales se completarán y ratificarán después de que se terminen los procedimientos, no antes. Ignorando el maldito que el hombre se agitaba y los susurros de los nobles detrás de mí, giré la concesión de la cabeza y asintí ligeramente hacia la mujer que acababa de comprar. Le sonreí tranquilamente, notando cómo apareció el más mínimo brillo de esperanza en sus ojos muertos. Entiendo, es el protocolo, así que dices. Es decir, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que esta subasta ha terminado. Dicen que cuando estoy enojado, soy como el diablo. Y hoy, he venido a recoger mi debido. Hablé suavemente, pero claramente, y sin otra palabra convocé la espada de los cupriotes y lo hice profundamente en el vientre del hombre. Y los lords del día fue agradable, las tormentas de la última semana ahora son cosa del pasado. Con el sol brillante y brillante, la alegre brisa marina y el agradable ruido de las olas que se rompen en la orilla, uno podría confundir la atmósfera como pacífica. Los que sabían mejor ya se estaban preparando para la tormenta que se aproxima. Los muelles eran una ráfaga de actividad. Muchos visitantes habían venido al Ghetto para presenciar la ejecución del rey pirate, y no todos eran exactamente una compañía educada. Muchos de estos personajes sombríos habían salido desde hace mucho tiempo en la portada de la noche, mientras que varios otros ya estaban haciendo preparativos para un viaje más largo. Sus barcos y vasos estaban anclados en la costa o en calas e entradas solitarias, pero con el propósito de reabastecer y reclutamiento, casi todos habían terminado en los muelles comunes. Mientras hicieran su negocio en silencio, los marines estacionados estaban contentos de dejarlos estar, sin querer la carga adicional de una escaramuza después de las agotadoras semanas de vigilar a Roger. Shanks y Buggy iban a ser los que romperan ese punto muerto. Los dos estaban bien aceptados al bullicio en los puertos con todo el tiempo dedicado a la tripulación del rey pirata, y sabían lo fácil que era interrumpir la tregua tácita. Estaban vestidos inocuamente con una simple camisa y pantalones cortos. El sombrero de paja de Shanks y la tapa de navegación de Buggy fueron bajadas sobre sus cabezas, ocultando su cabello distintivo de una fácil identificación. El largo abrigo que usaban sobre su ropa servía para ocultar sus cortes. Con una sonrisa irónica, los dos se separaron, uno en dirección a un capitán de un barco de contrabando, el otro hacia los marines. Buggy había elegido perseguir a los contrabandistas, alegando que estaba familiarizado con lo que podía irritarlos, habiéndolos lidiar para obtener algunos explosivos del mercado negro en el pasado. Shanks simplemente se había encogido de hombros y aceptado para tratar con los marines. Caminando con indiferencia, Shanks ocupó su posición, apoyado contra una pila de madera, con vistas a ambos, la patrulla marina y Buggy en su opinión. Audley sacó un cigarrillo enrollado que había robado de Silvers antes y lo encendió con un partido. Mugar ligeramente mientras olía el tabaco rancio, los vástagos dibujaban el cigarrillo iluminado cerca de sus labios e inhalaban profundamente, solo para toser violentamente en jadeos cortos. Descartando su intento de verse bien, Shanks aplastó el objeto ofensivo bajo los pies y esperaba que nadie hubiera notado el lapso en su chapa de serenidad y bien. Buggy ya se había engañado con éxito con el capitán de los contrabandistas, y presumiblemente estaba tratando de obtener una litera a bordo del barco del hombre incluso ahora. Y a juzgar por el entusiasta asentimiento de la pobre sabia, teniendo éxito también. Su relativa juventud y anonimato, mientras se reúnen a veces, les estaba sirviendo bien hoy. Después de algunas negociaciones exageradas, Buggy saludó al hombre y luego se giró para seguir las órdenes del hombre y se dirigió hacia la carga de carga, pero no antes de asentir subrepticiamente hacia las vías. Tomando eso como su señal, los vástagos se enderezaron y se desempolvaron, obteniendo su cara seria. Ahora era el momento de ganar su maíz. Oh plateos oro.
Los últimos días habían sido tan tumultuosos para las platas como lo habían hecho para Iskandar. En tan poco tiempo, había perdido a su capitán y tuvo que enfrentar la realidad de que incluso ahora numerosos marineros se establecían como buitres, cada uno más ansioso que el anterior en reclamar las riquezas de los Kings Pirate. La aparición del Iskandar peligrosamente carismático y todo lo que implicaba solo habían servido para confundir aún más sus pensamientos ya confusos. Se sentía en conflicto por dónde deberían estar ahora sus lealtades, con los recuerdos de su capitán caído, o con el aparente sucesor de la voluntad de Roger. Al igual que el Roger de antaño, Iskandar también era un líder natural, un guerrero experto y un estratega capaz. El duelo improvisado entre Plateos e Iskandar, y la posterior revelación del Aki naturalmente abrumador del hombre, había cementado la lealtad de las platas. Si esto se traduciría en él aceptando a Iskandar como su capitán, era otro asunto en total. Sin embargo, estos asuntos eran algo que se consideraría cuidadosamente más tarde, preferiblemente en un vientre de carne y ron, mientras dormitaba en el nido de cuervo en un barco. Hasta que tuvo esa tranquilidad de Mud Kings, Silvers se contentó con seguir el ejemplo del hombre, lo que lo llevó aquí, hacia la prisión de los marines. Contrariamente a sus impresiones iniciales, la prisión y la casa de subastas estaban esencialmente separadas. Al ver cómo la esclavitud fue oficialmente prohibida por el gobierno mundial, los subastadores tuvieron que volar bajo el radar. Lo hicieron descaradamente al declarar que tales subastas son proyectos de rehabilitación para los delincuentes menores. Mientras los marines recibieran sus amplios sobornos a tiempo, estaban dispuestos a pasar por alto tal indiscreción. Cada pocos meses, el director principal de la prisión local enviaría la lista de los más selectos de los convictos, generalmente compuestos por hembras o miembros exóticos de diferentes especies, y a veces los usuarios de frutas del diablo, a los subastadores, que luego organizarían una de esas ventas e invitarían a los nobles a él. Tuvieron cuidado de no dejar que los dragones celestes captaran el viento de él, aunque solo sea por el hecho de que esas criaturas despreciables simplemente habrían reclamado todo el inventario como propio, sin recompensa. Por lo tanto, mientras que los especímenes exóticos y núbiles habían sido llevados lejos, la chusma común, los convictos del mundo se habían quedado atrás. Ellos fueron los que buscaba Plateados. El crimen más común en estos mares fue la piratería y el contrabando, seguido de cerca por pequeños robos y robos, lo que significaba que la prisión tenía un equipo digno de mar que fácilmente podía navegar en cualquier barco. Incluso los ladrones y los bandidos podrían sostener una pistola y devolver fuego, duplicando como soldados de pies y escudos de carne. Si iban a sacar este atraco y eliminar el buque insignia de los marines, iban a necesitar a estos hombres. Cuando el sol comenzó a subir constantemente en el cielo azul de maíz, y la hora se acercó a la mitad de la mañana, Silvers escuchó una fuerte explosión y conmoción proveniente de los muelles, tal como habían planeado. Como se esperaba, los guardias y las patrullas locales se apresuraron hacia los muelles para investigar, dejando la costa clara para la infiltración de Silvers. Casi indiferente, las platas se pasearon hacia la prisión, pateando las resistentes puertas de acero con ridícula facilidad. Casi había llegado a la entrada a las celdas de detención cuando un marine lo notó por primera vez, quien inmediatamente dio la alarma del intruso. Sonriendo serenamente, los pláteros patearon un guijarro hacia el pobre hombre, reforzándolo con el haki de armamento. La pequeña piedra voló a velocidades inimaginables y golpeó el esternón del hombre, derribando el viento de él cuando su rifle cayó de sus manos sin estrías. Los pláteros recogieron el pesado arma y lo sostuvieron por el barril, empuñándolo como un club. En este momento, un pequeño contingente de soldados marinos había rodeado Plateados, señalándole sus rifles mientras exigían su rendición. Al no cumplir con sus órdenes, el oficial de clasificación del pelotón dio la orden de disparar. En una increíble exhibición de habilidad, Silver sacó la bayoneta del rifle y usó la pequeña cuchilla para desviar y redirigir los disparos que le dispararon. Después de la volea, cuando el humo se limpió, se reveló que estaba indemne. Antes de que los marines pudieran comenzar a comprender lo que acababa de suceder, Silvers sonrió y cayó sobre ellos. Subiendo el botón de rifle en el estupendo instinto del oficial, los pláteros lo derribaron y luego golpearon a un avance marino al revés la cabeza con ella. Parrando la espada de otro soldado con su pequeña espada, golpeó a través del guardia de otro soldado, rompiendo su espada y su nariz también, por si acaso. Los pláteros sintieron un golpe que venía por detrás, usando su haki, y rápidamente atrapó la mano de la espada del hombre en un agarre de hierro. Rompiendo la muñeca del hombre, lo cambió, usándolo como un escudo contra una puñalada que se aproxima.
Lanzando al hombre ahora sangrante a un lado, reunió a ambas palmas en la cabeza del atacante, noqueando al instante. En unos momentos, toda la fuerza de ataque de los marines había sido incapacitado, mientras yacían sangrando, rotos y gimiendo en el suelo. En este momento, el oficial había recuperado su ingenio y estaba tratando de tropezar en posición vertical. Los pláteros no tenían nada de eso. Saltó hacia adelante y atacó brutalmente al hombre al revés con una feroz casa redonda, cuya fuerza golpeó al hombre en las puertas, astillando la madera con la fuerza del golpe. El Rey Oscuro simplemente sonrió e hizo una muestra de desempolvando las manos. Me encanta hacer una entrada. Deja una impresión distinta. Se comentó a sí mismo, pisando el oficial caído mientras caminaba hacia los intestinos de la prisión, tan desenfrenada como siempre. Y el borde de por un momento, todo estaba en silencio. Todos los nobles estaban arraigados a sus asientos, mirando el espectáculo que se desarrolla con una creciente expresión de horror, temor y disgusto en sus rostros. Los esclavos también me miraban con un shock escrito en sus rostros. Una mejora de su expresión de ojos muertos anteriores, si me preguntas. Especialmente hilarante fue toda la gama de emociones que revolotean en el rostro del pronto cadáver, desde la confusión hasta el dolor hasta la ira justa. Descansé mi palma sobre su hombro y lo tiré hacia adelante, apuñalando la espada corta aún más profundamente en su forma corpulenta y observé cómo la última de la luz se alejaba de sus ojos. Solo entonces lo eché de mi espada, arrojándolo al escenario con un golpe húmedo. Por un momento, el único sonido que se podía escuchar fue el goteo constante de sangre de mi espada, y luego el pandemonio estalló a mi alrededor. Todos los nobles se pusieron de pie, gritando y gritando, no al asesinato en sí, sino por la brutalidad de ello. Las esclavas se aferraron, llorando y gritando con miedo en la parte superior de sus voces. La joven bailarina, la que había comprado, se había caído de rodillas, boca abierta por la violencia casual que había infligido. Todos ellos estaban acostumbrados a la crueldad, el dolor y el hambre, y hasta cierto punto, incluso la muerte. Pero saberlo y verlo tratando tan fácilmente con la conmutación de toda la asamblea hasta su núcleo. Les dejé desahogar su miedo y terror sobre los cielos silenciosos hasta que finalmente mis oídos ya no pudieron soportar el abuso sonoro. Hay muchas maneras de controlar un grupo de pánico, pero conociendo la naturaleza sin espinas de mi objetivo, utilicé el truco más simple y más antiguo del libro. Grité: «Silencia. Ustedes aliñó, desovados cargados de gusanos de tártaro. Silencio, antes de lanzarle mucho a los cuervos». Bueno, continué, parece que puede ser domesticado. En caso de que no estuviera lo suficientemente claro, déjame repetir. Esta subasta ha terminado. Enuncié claramente, mirando a cada noble a su vez. Para mi inmensa satisfacción, al menos uno había perdido el control sobre su vejiga, manchando su asiento, cojines y todo. No puedes hacer esto, un perro traicionero. Serás atrapado por los marines, y luego me aseguraré de que te dibujen y sean descuidados. Bueno, supongo que es el pensamiento lo que cuenta. No habrá marines que vendrán a su rescate. Puedo asegurarle eso. Porque, en un momento, tendrán muchos más problemas que acudir en ayuda de una subasta semi-ilegal. En el ejemplo, los muelles fueron sacudidos por una explosión masiva, seguido de gritos y sonidos de combate. Como puede ver, su fiesta de rescate estará tristemente indispuesta. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Chicas? Puedes tener el lote para todo lo que me importa. Me estreché los ojos al hombre simulador y lo saqué de su asiento, arrastrándolo hacia el escenario por su cabello. Allí lo arrojé extendiéndome en el suelo, justo al lado del cadáver del subastador tardío y sin lamentados y apunté mi espada hacia su cuello mientras hablaba suavemente. Permítanme aclarar algo muy claro. Mientras los ojos del hombre rodaban hacia arriba mientras perdía la conciencia, sentí que era seguro concluir que sí, lo hizo. Oh plateos oro. El atraco había estado yendo sin problemas hasta ahora, lo que, por supuesto, significaba que iba a salir mal de la peor manera posible. Una suposición válida, que se demostró que es cierto en el instante en que los pláteros pusieron sus ojos en el trío de oficiales marinos que se abrieron paso. El primero fue un hombre de altura promedio, vestida con una camisa de uniforme de cuello abierto, designándolo para ser un capitán marino. Su única característica distintiva era su extraño cabello de color violeta, retorcido en una pequeña cola de caballo sobre su frente. El otro era su diametralmente opuesto. Él también era capitán, pero estaba más construido musculosamente que su contraparte. Su peinado ridículamente alto, con una gorra marina de emisión estándar encaramada en la parte superior, era lo único de él.
Los dos eran oficiales clasificados, claro, pero para un guerrero del calibre de Silvers, apenas calificaron un calentamiento. Fue el hombre quien los dirigió, quien iba a ser la llave inglesa en el plan. Era alto, ancho y bien musculoso. Su rostro era moreno y bronceado, lleno de numerosas cicatrices que atestiguaban el estado del hombre como un soldado incomparable. Cierre cabello oscuro recaudado prestó un aura militarista, que fue enfatizada por los ojos húmedos y de píldoras que parecían chamuscarse en el alma de cualquiera con su mera mirada. Su barba fue recortada en una lata simple, que era impresionante para el hombre. Una sonrisa feroz escalofriante, que recuerda al difunto rey pirata, completó el aspecto intimidante. Vestido con una simple camisa y traje, con un abrigo de un vicealmirante arrojado sobre sus hombros. Este hombre era el vicealmirante Monkey de Garp, héroe de los marines y la cosa más cercana que el rey pirata tenía para un rival. Era el único lo suficientemente tenaz y hábil como para perseguir al rey pirata e incluso involucrarlo en combate en múltiples ocasiones. El hombre parecía visiblemente sorprendido al ver al rey oscuro parado frente a él, antes de que educara su expresión a su arrogancia jovial habitual. Rayleigh. Buah. El hombre se rió, me gusta conocerte aquí. La última vez que te vi, todavía estabas tratando de retirarte del mástil desde donde te pasé. Bueno, aquí estoy. Aunque recuerdo claramente que tus subordinados lo arrastran por el mismo yo, ¿no es así? Va, se burló, agitando el viejo recuerdo, eso fue solo un tiro afortunado. No tendrás otra oportunidad como esa, Rey Oscuro. El marine de cola de pony se adelantó al escuchar el título y se volvió incrédulo en el Garp aún más que sigue. Espera. ¿Quieres decir que este hombre es el temido primer compañero del rey pirato? ¿Este es el Rey Oscuro? Ja. Por supuesto que él es. Nadie más en los cuatro mares es lo suficientemente desafortunado como para tener una taza fea como la suya. Se burló de una sonrisa en su rostro. Oh, perdóname, ¿dónde están mis modales? Este aquí se llama bolso de pudding, y el alto de allí es nuestra propia fresa. Garp introdujo, ignorando la apariencia plana que todos estaban enviando hacia él. Tu idiotez no sabrá sin límites, Garp. Aunque no me sorprende encontrarte entre fresas y pudines, siempre fuiste un glotón para cosas como esa. Sí, sí, fue solo esa vez. Siéntete libre de dejar de burlarme de eso cada vez que nos encontramos. Además, ¿por qué están tú aquí? Su jefe murió hace más de una semana, y en caso de que te lo estés preguntando, me aseguré de que le dieran un entierro adecuado en el mar. Los pláteros inclinaban su cabeza en respeto, así que esa era su trabajo. Aparentemente, eso fue demasiado para el capitán marino Strawberry, que miró al rey oscuro y empujó su dedo desafiante, no solo te quedes allí y declara tus viles intenciones así. En nombre de la justicia absoluta, te aprehenderé, villano. Junto a él, Garp acaba de abofetear su palma contra su frente con exasperación, mientras que el otro capitán intentó hacerse lo más discreto posible. Silvers arrojó la cabeza hacia atrás y se rió. ¿Este es nuevo, Garp? Sí, recién salido del bote de la escuela de entrenamiento. Se supone que debo mostrar a estos tendederos las cuerdas y facilitarlas en la vida de un marine. Considere este su examen de graduación entonces. Bueno, esto ha sido divertido y todo, pero usted de todas las personas deberían saber que no puedo simplemente justificar. Garp comenzó a hablar antes de ser cortado por la llamada de un bebé Denden Musi. Lo siento. Perdóname. Será mejor que tome esta llamada. Garp se disculpó, buscando en sus bolsillos por el caracol. Los pláteros simplemente agotaron sus disculpas. Hola, este es Garp. ¿Sí? Oh, es así. ¿Qué quieres decir con que todos ustedes están siendo rehenes? Garp concluyó con un adiós alegre, cortó la llamada, y luego miró hacia una planta demasiado divertida con molestia. ¿Tenías algo que ver con estas tonterías, no? No te molestes en responder, ¿quién más podría ser? ¿Qué pretende lograr aquí, eh? Los pláteros se burlaban burlonos de su dedo, como si regañara a un niño pequeño. Eso sería revelador. Ahora ve a un buen minión y guarda los culos de tus preciosos nobles del fuego. Lleve a tus cachorros contigo también. Tienes suerte de que el bastardo Shiki me haya contado antes que tú, o yo habría tratado contigo aquí y ahora. ¿Shiki te atacó? Uno hubiera pensado que la rueda de un barco a través de la cabeza lo habría matado. Sí, pero eso sería demasiado fácil, ¿no? Además, la rueda no pasó por completo. Se quedó a la mitad del camino, y ahora usa esa cosa como una maldita tiara. El idiota de cabeza dura irrumpió por sí mismo, hace unas 2 semanas. Continúa. No hagas las partes interesantes.
Garp hizo un gesto para comenzar a hablar nuevamente, antes de gruñir y señalar cómicamente hacia los pláteros. Tú. No trates de distraerme ahora. Si esos nobles se dañan, Sengoku estará en mi caso, y solo puedo escuchar sus conferencias tanto antes de querer ir a un largo viaje largo de todo esto. Entonces, ¿por qué no? ¿Sabes tan bien como yo sobre qué se está cambiando exactamente detrás de esas puertas cerradas? ¿Es esa tu justicia? No lo es. No es solo en absoluto, lo sé, sino que por defecto, la justicia del gobierno mundial es lo único que mantiene estos mares anárquicos en una apariencia de ley y orden. Sin eso, las islas pronto se hundirán para convertirse en densas de ilegalidad y de batería. Strawberry, Pudding, retrase las platas todo lo que puedas. Volveré pronto para reforzarlos a ambos. Garp ordenó, mientras golpeaba una pared y corrió hacia la casa subastas subterráneas. Los dos oficiales recién acuñados miraron fijamente la forma de retirada de su superior, y luego se miraron, tragando audiblemente la posibilidad de luchar contra el Rey Oscuro. Jugando a su parte, Silvers sonrió una sonrisa ancha y dentada, con los ojos sombreados de malicia escondida. Ambos realmente no pensaron que me iban a retrasar por un segundo, ¿verdad? Los pláteros sonrieron en satisfacción cuando los dos se desplomaron, sin sentido para el mundo. Y eso se encarga de eso. Y el borde de pie sobre el desgraciado miserable, finalmente reconocí la sabiduría de que un viejo soldado canoso me había impartido una vez. Si no recuerdo mal, tenía unos 16 años en ese momento y solo regresamos de suprimir una rebelión tracia menor. Había nombrado la primera ciudad después de mi propio nombre, Alexandrópolis, que había causado una risa de buen carácter entre todos los presentes. Mientras viajaba en Buceplaus, este veterano caballero se acercó a mí y comenzó a charlar, recurriendo a que era un día de novedades para mí, mi primera rebelión, primera ciudad, y considerando los rumores flotando sobre mi encuentro unas horas antes, mi primera mujer. Con todos estos fuera del camino, se me consideraba lo suficientemente hombre como para aprender un secreto eterno. La forma en que lo expresó: hay dos cosas, que cuando están rotas siempre causan dolor. Corazón y promesas. Y hay dos cosas, que cuando están rotas siempre dan placer. Inmencias y voluntad de tontos. Había descartado la llamada sabiduría como las divagaciones de un soldado obsceno, pero ahora, mientras estaba triunfante, había entendido lo que el viejo veterano había estado tratando de decirme. Satisfecho de que no enfrentaría resistencia de los nobles, me sentí lo suficientemente seguro como para girar la espalda hacia ellos, y me inclinó para sacar la tecla maestra de alrededor del cuello del cadáver de enfriamiento. Rápidamente, desbloqueé las restricciones a la niña bailarina, que todavía parecía desgarrada entre el miedo y el horario de héroes, y le arrojé la llave. Le indicó que liberara a los demás. Miró la llave enclavada en sus palmas, apenas creyendo que era real, dudaba que el hecho de que finalmente fuera libre se había hundido aún. Efectivamente, sus manos volaron hacia su garganta, señalando la falta del collar explosivo con un creciente sentido de esperanza. Primero llegaron las lágrimas, y luego vinieron la sonrisa, la hermosa sonrisa que solo viene después de las lágrimas, como el sol que se eleva desde detrás de las nubes después de una tormenta eléctrica. Sniffing y sonriendo en Wanli, se limpió los ojos apresuradamente en la manga de su endeble vestido y se alejó para ayudar a sus compañeros cautivos. Relajé mi postura y crucé los brazos detrás de mi cabeza mientras sonreía ampliamente, contento con el éxito de una parte del plan. En este momento, al menos una de las maldiciones ensambladas habría enviado un mensaje a los oficiales de mayor clasificación, pidiendo cómo estos nobles aparentemente eran individuos de alto valor, los niveles superiores de los marines serían enviados después de mí. Incluso ahora, Shanks y Buggy habrían incitado a un motín en los muelles, envolviendo los niveles más bajos de los marines en la confrontación posterior, lo que permitiría que las platas sean abundantes distracciones para infiltrarse en la prisión y organizar una ruptura y salirse con la suya sin medición. Después de esto, Silvers y su hormigueo se aprovecharían del caos en el engranaje para hacerse cargo del barco. Una vez que tuvieron éxito, iban a disparar voleas en la prisión, lo que sería la señal para mí, los Buggy y los vástagos para hacer que el bien fuera nuestro escape. Entonces, por ahora, tuve que esperar y prepararme para el inminente ataque. Y efectivamente, ahí estaba. Las paredes se rompieron como un hombre alto y musculoso cargado. Impresionado, miré al hombre, con la misma curiosidad e interés. Era poderoso, ciertamente, y poseía suficiente fuerza natural para derribar las paredes simplemente derribándolas con sus hombros. A pesar de esta hazaña de fuerza, no se veía lo más mínimo agotado. «Yo, ¿no te conozco?».
El hombre a medias, devolviendo mi curiosa mirada con una de las suyas. ¿Quién demonios eres? Preguntó sin rodeos. Era una pregunta a la que me alegraba darle una respuesta. Ninguno debe ser retenido al conocer la gloria del rey. Soy Iskandar, el rey de los conquistadores. No, no suena una campana. Apreté los dientes frente a una ignorancia tan contundente. Eso no importa de todos modos. Se supone que debo salvar a este tipo de un gran bruto que los sostiene como rehén, ¿que tú? De nuevo. Me llamaron un gran bruto nuevamente. A pesar del hecho de que el hombre antes que yo era igual de alto y fuertemente construido. Deben ser las cicatrices. O tal vez mi melena de cabello descuidada. Por los olímpicos. Mi madre tenía razón todo el tiempo, ¿no? ¿Osaje? No. Un rehén implica que estoy reteniendo su liberación a cambio de algo valioso, pero por lo que puedo ver, son tan inútiles que no podría obtener un dedal lleno de estiércol a cambio del alote. El hombre se rió, me gustas. Pero también estás liberando a estos prisioneros. Nos guste o no, son propiedad del gobierno, y no puedo simplemente permitirte tomarlos. Veremos sobre eso. Respondí, rascándome la barba mientras reflexionaba sobre sus palabras. Taira. Ordené a la chica bailarina, date prisa y toma las salidas de regreso y muévete directamente a los muelles. Mantente fuera de la vista. Al menos uno de mis amigos te encontrará allí. Ahora date prisa. La niña asintió furtivamente y pareció duplicar su velocidad al abrir cerraduras después de mi comando. Dejándola a la tarea, me enderecé y dejé que mis manos cayeran a los lados. ¿Los muelles, eh? ¿Qué estás planeando? Me preguntó el hombre. Naturalmente, no respondí y en cambio convocé mis dos espadas en cada mano. Si era astuto, mi mensaje era fuerte y claro. Así que así es. Eres valiente o un tonto si crees que puedes desafiarme y salirme con la suya. Soy Monkey de Garp, y voy a traerte. Sonreí en respuesta y solo dije una sola palabra, if. La sonrisa sedienta de sangre del hombre parecía aumentar a proporciones verdaderamente inhumanas mientras preparaba su puño. Y con eso, nuestra batalla comenzó. Oh plateos oro. La ruptura se había salido sin problemas y había arrojado resultados mejor que las estimaciones conservadoras de Silvers. Después de haber sido roto, varios prisioneros se habían escapado solos. Eran los tontos, ya que no había una ruta de escape en la isla y pronto serían reprendidos. Los prisioneros no más pertenecientes sabían que su mejor opción era acompañar las platas. Una vez que reveló su identidad, el peso de él y la leyenda de su capitán fue suficiente para obtener la cooperación. Fuera del lote, había unas 4 docenas de marineros experimentados, con quienes podían considerarse cuando los mares se pusieron demasiado ásperos. Otras pocas docenas estaban lo suficientemente familiarizadas con los barcos para que pudieran realizar las tareas menores con facilidad. El resto era solo riff-raff, inútil para todos, excepto como forraje de cañón adicional, pero en este momento lo harían. Hicieron una vista extraña mientras acechaban las afueras de la ciudad. Los lugareños, que se habían encerrado después de escuchar la conmoción en los muelles, no notaron que la gran camarilla pasara por su ciudad. En medio del desesperado cuerpo a cuerpo en los contrabandistas y los marines, nadie se dio cuenta cuando los hombres comenzaron a abordar el firme en 2 y 3 desde el extremo opuesto. Los pláteros ordenaron a algunos de los marineros intimidantes que comenzaran a preparar el barco para navegar, solo tenían aproximadamente media hora antes de que las mareas cambiaran, lo que permitió que el barco se fuera de manera segura desde el puerto poco profundo. Mientras los marineros preparaban los aparejos y las velas, los bandidos comunes y los alborotadores surtidos asaltaron la armería debajo de la cubierta y comenzaron a pasar los numerosos mosquetes, pistolas y espadas. Algunos comenzaron a cargar los cañones con polvo y disparo, preparándose de acuerdo con las instrucciones de Silvers. Al ver que los preparativos estaban en marcha y ya no necesitaban su supervisión, los pláteros volvieron a calmar la escaramuza cada vez menor, que ahora se parecía a una pequeña disputa. Con apenas un esfuerzo, las fiestas beligerantes estaban adornadas en el muelle, noquearon al frío. Con eso, los muelles se vaciaron de todo el personal, excepto los traídos por pláteros. Unos minutos más tarde, los dos muchachos regresaron, tirando de los esclavos rescatados por Iskandar. Mientras el resto de ellos se apresuró hacia el barco, una de ellas, una chica alta y elegante, permaneció atrás el tiempo suficiente para transmitir el mensaje a las platas. Ese vicealmirante Garp ahora estaba luchando contra su salvador pelirrojo, Iskandar. Confiando en la capacidad de su amigo, Silvers no podría hacer nada más que esperar. ¿Y el borde de qué demonios comes? Ese último golpe tuvo que doler.
Gruñendo, arremetí con una patada para aflojar su agarre y rompí la empuñadura de mi espada contra su nariz, rompiéndola. Eres uno para hablar, ni siquiera has sangrado libremente. Odio decirlo, pero quienes seas, eres muy divertido para luchar. Ya te dije que mi nombre es Iskandar. Recuerda. Replicé y arremetí con una ráfaga de furiosos e implacables ataques de espada. Impresionablemente, el hombre los resistió a todos usando nada más que sus puños. Habíamos estado luchando de un lado a otro así por lo que parecían horas, aunque en realidad solo habían pasado minutos. Nuestro comercio inicial de golpes había nivelado la casa de subastas a nuestro alrededor, e incluso cuando lo llevamos afuera, los nobles y los esclavos de la misma escapada. No perdoné un pensamiento para ninguno de ellos. Mi único enfoque estaba en el hombre antes que yo. Si tuviera que comparar al hombre, él sería como el berserker de la guerra del Grial. No importa lo que hicieras, él simplemente no se quedó abajo y volvió a subir, aprovechando cada apertura que pudo encontrar. A juzgar por la sonrisa semi-aislante y el frenado de batalla en sus ojos, este hombre antes que yo tampoco estaba muy lejos de ese estado. Ojos nublados en el caos, la mente enjaulada en la locura. Cada vez que aumentaba la intensidad de mis huelgas, sus golpes aumentaron en la crueldad y la brutalidad. En el nivel que ahora estábamos luchando, la fuerza de sus golpes era tan grande que su fallecimiento destrozó el suelo debajo. Incluso un solo golpe fue capaz de nivelar edificios completos. Por mi parte, tampoco estaba reteniendo nada. A pesar de los mejores esfuerzos del hombre, ni ninguno de sus ataques cumplió con su marca. Al menos hasta que comenzó a lanzar las pelotas de cañón. Mi último corte había arrojado al hombre, estrellándolo en un edificio, que resultó ser la armería marina. Allí recogió la pesada munición y comenzó a lanzarlos hacia mí. Sus acciones me parecieron ridículas hasta que una de las pelotas de cañón golpeó mi pierna, aplastando los huesos con un trauma de fuerza contundente. De alguna manera, el hombre pudo lanzar los misiles con una velocidad y una fuerza mayor de lo que el cañón podría lograr. Una de mis piernas podría haberse vuelto inútil, pero no fui tan fácilmente derrotado. Ahora que sabía qué esperar, era solo una cuestión de esquivar y desviar. Ganando terreno constantemente, aunque lentamente, cerré la distancia entre los dos. Tan pronto como estaba lo suficientemente cerca, abordé al hombre con toda mi fuerza restante y lo sostuve en una llave de cabeza. Levantando la rodilla, rompí la cara del hombre, desalojando varios de sus dientes, pero también rompí mi propia rótula. Incluso después de esto, el hombre todavía no estaba abajo. Rugando en la parte superior de mis pulmones, agarré su cabeza y la bajé contra un cañón. Una y otra vez. Por fin, sus luchas se detuvieron cuando se dejó caer en mi agarre. A fiscar mi agarre sobre él, lo dejé caer, su rostro cubierto de sangre. En realidad se veía peor de lo que probablemente era. Su pecho todavía estaba aumentando y cayendo, lo que significaba que todavía estaba respirando, pero por ahora, fue tratado. Mentidos entre las pilas destrozadas de metal, el polvo y las cuchillas, me trataron con la vista de la prisión explotando espectacularmente, vaporizada por la golea continua de los poderosos cañones de los cañones de los cañones de los cañones de los poderosos firme. Era mi señal para irse, la señal de que el barco salía hacia el puerto, pero por la vida de mí, no pude reunir la energía para alejarse sobre mis pies rotos. Oh plateos oro. A estas alturas, las alarmas habían comenzado a sonar en todo Loguetown, provocado después de que la prisión había sido destrozada. Las mareas habían comenzado a entrar, y las velas estaban siendo desplegadas, preparando el barco para la partida. Shanks ya había reclamado el nido del cuervo mientras Buggy inspeccionaba los numerosos cañones y armamentos del barco con asombro de mandíbula floja. Los esclavos se escondían debajo de la cubierta y estaban siendo alimentados, mientras que los rufianes habían tomado posiciones a lo largo de la proa y la popa, cubriendo todas las bases posibles de un ataque sorpresa. Todo lo que faltaba era Iskandar. Y si no lo lograra en los próximos minutos, se quedaría atrás. Pasó un minuto silencioso, luego otro. Desde la parte superior de su percha, Shanks gritó que todas las fuerzas marinas ahora se dirigían hacia el muelle. Pasó otro minuto. Los marineros comenzaron a murmurar y gritar, rogándole Plateados que dieran su permiso para transportar el ancla. Pasó otro minuto. Los pláteros tomaron una decisión. ¿Te llaman marineros? ¿Valientes hombres y mujeres del mar? ¿No sabes la primera regla de cualquier barco? No somos nada, sin nuestro capitán. Cuando el capitán levanta la bandera, él hace una promesa, un juramento sagrado de compromiso, con el barco y a todos los que navegan sobre ella. Y luego, también todos.
Cuando navegamos bajo la bandera negra, tomamos la decisión de caminar junto a la muerte. Hicimos la decisión de dar todo a todos a navegar y orgullosos en estos océanos sin fin. Tu capitán, hizo una pausa, y respiró hondo, nuestro capitán viene. Pon tu fe en él. Él vendrá, y escaparemos. Si no lo hace, entonces nos ponemos firmes, y peleamos y morimos. Nadie se movió. Ni una sola persona. Los pláteros asintieron con satisfacción y gritaron a las vástagos, es hora de que ahora levante la bandera negra. Aleje esos colores. Con una gran alegría, se cortó la bandera del marine, y en su lugar es la bandera de Iskandar. Se levantó un cráneo coronado por 8 huesos, que se asemejaba a una estadía estelar alrededor de un horrible y morboso sol. Ahora cantamos. Para el barco, para la tripulación y para el capitán. Cualquiera que sea el final, lo enfrentaremos con una sonrisa en nuestra cara y una canción en nuestros corazones. Canta para Iskandar. Los hombres vitorearon y se tranquilizó la canción, una canción que una vez cantó por los piratas Roger, se puso en una melodía que cada marinero que valía su sal sabía. El rey y sus hombres, despertamos los 3 de sus camas. Los atamos a sus lazos. Los mares eran nuestros, y por esos poderes, donde quisimos, deambulamos. Yo. Oh. Abierte juntos. O a los colores en alto. Levantado. Tiebes y mendigos. Nunca moriremos. Algunos hombres yacían muertos, otros están vivos, otros navegaron hacia el mar. Con las llaves de su ira y los dragones a la jaula, nos acostamos a los violinistas Green. Yo. Oh. Abierte juntos. O a los colores en alto. Levantado. Tiebes y mendigos. Nunca moriremos. Y así cantaron, aunque la esperanza parecía perdida y no había señales de Iskandar, todavía cantaban, sus voces elevadas resonaban entre las olas. Marines acercándose. Demasiados, demasiados en número. Shanks gritó con alarma, sacudiéndolos de su ensueño. Grimemente, cada hombre se preparó para la inminente pelea. Solo las platas no se inmutaron, los brazos cruzados mientras miraba sombríamente hacia la ciudad. De repente, él sonrió y se enderezó, y bramó. Prepárese para la partida. Llegue al ancla. En la alegría desconcertada, la tripulación siguió las órdenes sin palabras. Los ruidos del enfoque de los marines parecían hacerse más fuertes con cada momento que pasa, estimulándolos a trabajar aún más rápido. Justo cuando el barco comenzó a salir del puerto, se podía ver la totalidad de la guarnición marina, cerrando las filas mientras se apresuraban hacia adelante. El barco todavía estaba en el campo de tiro cuando los marines comenzaron a tomar posiciones para disparar. Justo cuando el capitán estaba a punto de dar la orden para disparar, sus filas se dispersaron cuando un hombre que cargaba en un magnífico caballo los arrojaba sin ceremonias a un caballo magnífico. Los pláteros y los vástagos reconocieron inmediatamente la figura majestuosa en el caballo como Iskandar y comenzaron a animar, seguido del resto de la tripulación. Iskandar sostuvo su espada en alto, brillando dorada al sol brillante, mientras el caballo saltaba. A mitad del salto, el poderoso corcel desapareció e Iskandar cayó en una trayectoria, cayendo con fuerza sobre la cubierta. «Léndame una mano, ¿quieres?» «Eso es así. Soy Plateado Rayleigh, conocido por algunos como el Rey Oscuro, primer compañero a bordo del Firme». «No, no el Firme. Iskandar corregido, este barco es el Invictus». /N. Pasaron muchas cosas, así que el capítulo tarde. Lo siento. Intentaré hacerlo mejor la próxima vez. PD. Muchas gracias por todas las reseñas y favoritos si los siguen. Realmente agradecido por todo el amor que se muestra. Notas. 1. Iskandar derrotando a Garp. Para ser honesto, Garp no estaba tan entusiasmado con la pelea. La solicitud de Roger de adoptar a su hijo no nacido ya pesaba mucho en su mente, mientras que el ataque de Shiki contra Marineford había ocurrido ni siquiera hace 2 semanas para él. A pesar de lo sobrehumano que puede ser, Garp resultó gravemente herido en la pelea y no tuvo la oportunidad de reagruparse y sanar. Además, la pelea fue repentina e inesperada. Cada vez que lo hemos visto, Garp ha sido el que preparó el escenario para el conflicto. Planea ataques, se prepara para ellos y planea cómo usar el terreno y los alrededores para su ventaja. En resumen, cada batalla que Garp pelea, lucha en sus propios términos. Aquí, Iskandar contenía todas las cartas, y aún así resultó lo suficientemente herido como para no poder moverse después de su intensa batalla. 2. Problema de nombre de Garp. Esto es algo de lo que ni siquiera estoy muy seguro. Según el Wikia, los dupes y la mercancía disponibles, la traducción del nombre de Garp al inglés se mantiene solo como mono de Garp.
Me doy cuenta de que su primer nombre es Garp y su apellido es Mono, pero con respecto a las convenciones que se siguen en el anime doblado, voy a continuar solo con Monkey de Garp. Además, nombres como Nico Robin, Live Nefertari, Roronoa Zoro, etc., flotan fuera de la lengua mucho más fácil que Robin Nico, Zoro Roronoa o Live Nefertari. Soy bienvenido a cualquier discusión o argumento si hay algún desacuerdo. No dudes en enviarme un PM. 3. Manifestación de Bucephalus. La realidad de Iskandar es irregular, depende de los soldados de Irioyo y Etairoi que alimentan el mármol desde adentro después de que Iskandar lo invoca, ya que Iskandar no es un mago mismo. Y su manifestación dentro de la mente de Iskandar depende de su nombre y su condición de rey de los conquistadores. Cuanto mayor sea su leyenda, mejor puede ejercer el RM. Esto tiene límites en el Nasuverse debido a todo el asunto de Alaya y Gaia, pero en Upworld, no hay tales límites. Teóricamente hablando, Iskandar tiene el potencial de manifestar todo el ejército fuerte de 50,000. Teóricamente hablando, por supuesto. Caracteres y objetos antecedentes. 1. El gambito de Iskandar se basa en parte en la captura de Gambia de Howell Davis, frente a la costa de África en 1718. Él también se hizo pasar por un comerciante de esclavos y obtuvo acceso al comandante del castillo. Luego tomó al hombre como rehén mientras sus hombres saqueaban y despedían el castillo. Los piratas se fueron con una puntuación de más de 2000 libras de plata. 2. Lmeel, Goa y Dressrosa son todos reinos reales en un canon de una pieza. 3. Taira significa bueno o puro. Ella se basa en parte en Pascia, una esclava de canon en Sabaody. 4. Cutlass es un arma de martillo común, basada en la palabra francesa couteau, que significa cuchillo. Era un arma pesada y ancha, como ideal para cortar cuerdas y cáñamo como a través de la carne. También era relativamente fácil de usar, y no era tan engorroso como las largas espadas. 5. Tártaro era la mazmorra griega del tormento y la fatalidad para los titanes y los verdaderamente malvados. Iskandar aparentemente piensa que los nobles del mundo de One Piece pertenecen allí. 6. Ir a los cuervos fue un insulto grave en la antigua Grecia. Todos los griegos estaban entusiasmados con la cremación y entierros adecuados. Decirle a alguien que ir a los cuervos significaba que esperaba que su cuerpo fuera consumido por los cuervos de la eliminación en lugar de recibir ritos funerarios adecuados. 7. La amenaza de Iskandar usted existe porque lo permito, morirás porque exigiré que se haya levantado la voz del discurso de Sovereign de Mass Effect 1. Un momento completamente inolvidable en el juego 8. Fresa y el Pudín también son personajes canon reales. Pudding fue un comodoro de la 77ª División, y fue asesinado después de atacar tontamente a Arlong de frente. Strawberry es un vicealmirante y se ve por primera vez durante el arco del lobby de Enies. Conociendo la inclinación de Garp por la destrucción y la cautela, es plausible que Sengoku le impidiera a los dos, en un intento por hacer que Garp sea más responsable. Además, la fresa, el pudín era un juego de palabras demasiado bueno para dejarlo pasar. 9. El ataque de Shiki contra Marineford también es canon. Había asaltado al HQ, enojado cuando escuchó que habían logrado capturar a Roger. Allí, mató a innumerables soldados hasta que Sengoku y Garp lo abordaron. Después de una larga y dura batalla, Shiki fue derrotado y encarcelado. 10. La rebelión traciana fue el primer sabor de guerra de Alexander de 16 años. Mientras Philip estaba fuera de Gallivanting siendo una polla general, los tracios se levantaron en los brazos. Alexander, quien era el regente en ese momento, los sofocó fácilmente. Luego, en una exhibición de colosal arrogancia, renombró a la ciudad derrotada como Alexandrópolis, tal como lo había hecho su padre hace años. Alexander tuvo muchos problemas de papá. 11. Bucephalus fue el caballo leal y el compañero de toda la vida de Alexander. Murió en la batalla de Hidaspes, unos meses antes de la desaparición de su maestro. 12. Olimpia era la madre de Alexander. Ella era miembro del culto a Dioniso, es decir, imagina a la madre de Chandler Bing y aumenta la sexualidad por un factor de 100. No hace falta decir que Alexander también tuvo un montón de problemas de mamá. 13. El reino de Si también fue un incidente histórico real. Philip, padre de Alexander, había planeado invadir Laconia, mejor conocido como Esparta. Les envió una misiva amenazante diciendo que, si entró en Esparta, lo nivelaré al suelo. Los espartanos enviaron un mensaje que decía, if. Después de un zinger tan masivo, Philip y luego Alexander, ambos dejaron bien a los espartanos. 14.
La canción que canta Plateado se llama Oist the Colors, y está compuesta por Hans Zimmer para la tercera película Pirates of the Caribbean. Las letras se cambian un poco. La versión de Silvers se basa en las propias aventuras de los piratas de Roger y se refiere a las tres armas, Plutón, Urano y Poseidón, que Roger probablemente descubrió al comprender los poneglifos. Con el poder de ese conocimiento que los respalda, no es sorprendente que gobernaran los mares. También se escabulle en una referencia a la voluntad de D, siendo la clave para la ira de los dragones celestes, y siendo su enemigo natural, los portadores de la voluntad de D son también la jaula de los dragones. 15. Bucephalus se manifestó como parte del mármol de la realidad de Iskandar. Con la tripulación respaldándolo, y sus pronto hechos infames, recuperó un nombre suficiente para manifestar a su amigo más antiguo y leal, aunque solo sea por muy poco tiempo. 16. Se decía que el inflexible era un mineral con propiedades similares a un diamante o un lode. Como sustantivo, inser se refiere a algo que es inamovible, inquebrantable e inflexible. Por otro lado, invictus es algo o alguien que nunca puede ser conquistado. No importa qué adversidad, sin importar qué juicios o tribulaciones, lo que no se incline legítimamente puede llamarse invictus. Un nombre apropiado para el barco de Iskandar. Eso es todo por ahora. Siguiente capítulo. Se establecen nuevos planes, se acumulan recompensas y se hacen enemigos. Muy pronto,